estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y pelearán contra quién? ¿Contra quién? Contra el Cordero. Pero el Cordero, ¿los qué? Los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Amigo que me escuchas, la palabra de Dios nos está describiendo la historia de cómo el diablo ha tratado de dominar las mentes y los cuerpos de los seres humanos a través de una religión falsa, de un engaño, y hacerles creer que están obligados a seguir las órdenes de seres humanos, so pena de muerte. Por eso se utiliza el poder político para perseguir y torturar a los que no obedecen las órdenes de la iglesia falsa. A lo largo de la historia son 7 cabezas. La primera fue Babilonia. 5 han caído, dice Juan. Babilonia, el inicio de la religión falsa, la unión del poder político y religioso. Siguió el imperio medo-persa. Todo esto lo basamos en la escritura, Daniel capítulo 7. Sigue luego el imperio griego. Luego el imperio ¿qué? Romano. Roma, la 4ª cabeza. Y luego viene otra cabeza más. Después de Roma, ese poder que se levantaría en medio de los 10 cuernos. No ya Roma imperial, no ya Roma pagana, sino ahora Roma ¿qué? Cristiana. Roma papal, que también fue usada para perseguir al pueblo de Dios. Por eso dice: la mujer está borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Pero saben, la escritura predice que esa herida de muerte que recibiría una de las cabezas de la bestia sería sanada. Nuevamente, Roma va a volver a tomar el poderío del mundo. La escritura describe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, el escenario final. El escenario que se dará en los momentos finales de la historia de este mundo. Menciona no una sola bestia, sino 2 bestias. 2 bestias. La primera sube del mar, Apocalipsis 13. La segunda sube ¿de dónde? De la tierra. La primera se hace adorar como si fuera Dios. La segunda ayuda a que los moradores de la tierra le den honor, honra y adoración a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Ustedes saben cuál es esa segunda bestia de Apocalipsis 13 que sube de la tierra? ¿Cuál es? Díganlo. A ver, no los escucho. Estamos en una congregación de miles y miles de adventistas del séptimo día que conocemos las escrituras. Vamos a Apocalipsis 13, por favor. Apocalipsis 13. Dice el versículo 3: vi una de las cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pregunto, esta bestia, que una de sus cabezas recibió una herida de muerte, ¿a quién representa esta bestia en Apocalipsis 13? Díganlo, por favor. Representa a Roma papal. El poder que por 1260 años dominó literalmente el mundo.
Dice allí en el versículo 5, se le dio boca a la bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. 42 meses nos lleva desde el año 538, cuando el obispo de Roma ocupó el trono que tenía hasta entonces en Roma una de las tribus bárbaras, Teodorico, uno de esos 3 cuernos que fueron arrancados. El obispo de Roma, a través del edicto imperial de Justiniano, fue declarado cabeza de toda la iglesia, cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano, y fue establecido como sumo pontífice. El origen del pontificado viene desde que el obispo de Roma recibió la autoridad civil para reinar como rey en Europa en el año 538. Y si a usted le suma eso, 1260 años según la profecía, 42 meses, nos lleva al año 1700 ¿qué? 98. ¿Y qué pasó en febrero del año 1798? Díganlo. Sucedió la herida mortal. Los ejércitos franceses de Napoleón, guiados por el general Berthier, entraron en Italia, llegaron a Roma, tomaron prisionero al Papa, le quitaron el poderío que había tenido por 1260 años. Lo quitaron de su trono, fue llevado cautivo a Francia, y el poder político le fue anulado. Ya no tenía la influencia para poner y quitar reyes, ya no tenía el poder para dominar la política de Europa. Muchos creyeron que había llegado al fin el papado, pero la escritura dice que la herida de muerte sería ¿qué? Sanada, y el mundo entero se maravillaría en pos de la bestia. Vamos un poquito más adelante. Dice el versículo 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amigo que me escuchas, la bestia que fue en el pasado, que dejó de ser por un tiempo, volverá ¿a qué? A surgir. Y se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hemos visto cómo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo. El actual pontífice romano ha hecho más que todos los demás papas juntos para levantar el poderío y la influencia política del papado en estos últimos 29 años de pontificado. Es cierto, está anciano ya, y sin embargo, el lugar y la prominencia que ha llegado el poder de Roma cristiana hoy en día, con los príncipes, con los gobernantes de las naciones, es tal que las naciones de la tierra van a él, lo consultan, obedecen sus dictámenes. Y prácticamente no hay nación en el orbe que no tenga un representante en el Vaticano, y el Vaticano un nuncio o un representante en las naciones de la tierra. Es un tremendo poder político actualmente. Pero saben, la profecía sigue diciendo: y la van a adorar a la bestia, versículo 8, todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos la van a adorar? ¿Cuántos? No, no van a ser todos. Dice: todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Oh, mi amigo, mi amiga, Dios va a tener un pueblo en esta tierra que no va a doblar sus rodillas delante de la bestia y de su imagen. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero no van a adorar a la bestia ni a su imagen. Por eso el mensaje del tercer ángel
tiene un versículo más, después de hablar de la bestia y la amenaza: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Las plagas de Dios caerán sobre aquellos que finalmente se mantengan en su rebeldía contra el Creador para adorar a la criatura, que hagan a un lado a Cristo para adorar al anticristo. Pero no van a ser todos. Versículo 12 de Apocalipsis 14. Aquí está. Vamos, hermanos adventistas, repítanlo junto conmigo, que ustedes se lo saben de memoria. Aquí está, ¿qué? La paciencia de los santos. ¿Los que qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios va a tener un pueblo. Es más, Él tiene un pueblo. Helo aquí: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida no van a adorar a la bestia y a su imagen. Ahora, hay una segunda bestia que entra en el panorama profético de Apocalipsis 13. Vamos rápidamente. Dice, versículo 11: vi otra bestia. Estamos en Apocalipsis 13:11. Vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia sube del mar, de un lugar lleno de gente, el continente viejo, Europa. La segunda bestia sube de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Amigo que me escuchas, aquí hay algo grande. El escenario final para la historia de este mundo nos habla de 2 poderes políticos que han de dominar la arena política del mundo. 2 grandes bestias. Una surge del mar, la otra surge de la tierra. Es interesante porque en el pasado cada bestia echaba abajo la otra bestia para surgir. Un poderío dominaba al otro. Babilonia fue dominada por los medos y los persas. Los griegos dominaron a los persas. Los romanos dominaron a los griegos. Las bestias eran sucesivas, una tras otra. Pero en este caso hay 2 bestias contemporáneas, 2 bestias que funcionan de común acuerdo, 2 poderes políticos que se dan la mano para lograr el control. No solamente el control político, sino también el control religioso y el control monetario en el mundo, como lo vamos a ver en un momento. Una globalización total del planeta Tierra. Noten, ejerce la segunda bestia toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Noten, no echa abajo la otra bestia para poder ejercer autoridad, sino que las 2 están juntas. Muy diferente a la historia de la humanidad. Escuchen esto. Hasta hace algunos años atrás había 3 superpoderes en el mundo. El poder de Estados Unidos, el poder de Rusia, podríamos decir el capitalismo y el comunismo o socialismo, y luego el poder político religioso más influenciante en la historia de la humanidad. 3 bestias, 3 poderes en el mundo. Pero todos nosotros fuimos testigos cómo el bloque soviético cayó